Me llamo Cirilo. Tengo 56 años y vengo de un rancho cerca de Valles, allá en la Huasteca Potosina. Voy a contarles algo que me pasó hace 30 años, algo que me persigue todas las noches y que no me deja dormir en paz. Nací y crecí en ese rancho, bien alejado de todo. El monte por ahí es espeso, tan cerrado que a veces ni el sol se cuela entre las ramas. La niebla se pega a la piel como si tuviera vida propia, como si fuera una cosa viva que te abraza y no te suelta. Desde chiquillo aprendí a trabajar la tierra con mi padre. Él me enseñó todo lo que sé sobre el campo, pero también me enseñó algo más importante. Me enseñó a respetar lo que no se ve. Mi padre no era de ir a la iglesia. Nuestra fe estaba en otra parte, en los dueños de la tierra. Esos seres antiguos que estaban aquí mucho antes que nosotros. Mucho antes que nuestros abuelos y los abuelos de nuestros abuelos. Cada vez que yo me metía al monte para cortar leña o para revisar las siembras, dejaba una ofrenda. A veces era café, otras veces unas tortillas o un cigarro. Era mi manera de pedir permiso, de mostrar respeto. La gente del pueblo decía que eran supersticiones de viejos. Se reían de nosotros. Pero yo sabía la verdad. El monte habla. Créanme que habla. Y si uno no escucha, si uno no respeta, las consecuencias llegan. Siempre llegan. Durante muchos años mi vida fue buena. No éramos ricos, pero mis cafetales producían lo suficiente para mantener a mi familia sin apuros. Comíamos bien, vestíamos decente, los niños iban a la escuela. Era un balance perfecto que parecía que nunca se iba a romper. Pero todo cambió en marzo del 74. Mis plantas de café empezaron a secarse. Las hojas se pusieron amarillas, como si algo les estuviera chupando la vida desde adentro. Al principio pensé que era una plaga o que faltaba agua. Probé de todo. Regué más seguido. Busqué bichos entre las hojas. Cambié la tierra. Nada funcionaba. Las hojas se seguían cayendo. Los frutos se pudrían antes de madurar. Y lo peor era el olor. Un olor a tierra podrida que salía del suelo mismo. Era un olor que te daba náuseas, que te hacía sentir que algo malo estaba pasando ahí abajo. Llamé a un técnico del gobierno. Era un muchacho joven con estudios y todo eso. Vino a revisar mis cafetales. Tomó muestras de la tierra, examinó las plantas, revisó todo con sus instrumentos. Al final me dijo que no entendía qué pasaba. La tierra estaba bien, no había plagas conocidas. Según él, todo debería estar creciendo normal, pero seguía muriendo. Cada día que pasaba, más plantas se secaban. Yo sentía que la tierra misma les estaba quitando la vida. Era como si algo hambriento viviera debajo de mis pies y se estuviera alimentando de mi cosecha. El miedo me empezó a comer por dentro. No era solo miedo a perder dinero, era miedo a volver a la pobreza que conocí de niño. Miedo a no poder darle de comer a mi familia. Miedo a ver a mis hijos pasar hambre como yo pasé hambre cuando era chico. Los vecinos empezaron a murmurar. Decían que alguien me había echado mal de ojo. Otros hablaban de brujería. Yo no sabía qué creer, pero la desesperación me estaba volviendo loco. Una noche estaba en la cantina del pueblo, tomándome un trago para olvidar mis problemas. Ahí escuché a unos viejos hablando en voz baja. Mencionaron un nombre que yo había oído antes, pero nunca le había puesto atención. Alvarado. El brujo Alvarado. Decían que vivía en lo profundo del monte, que era un nahual antiguo, de esos que ya casi no quedan, que conocía secretos que la gente normal ni se imagina. Decían que hablaba el idioma de la tierra vieja, ese idioma que ya nadie entiende, y que sus trabajos, aunque oscuros, siempre funcionaban. Me acerqué a la mesa donde estaban platicando. Uno de los viejos me miró con esos ojos cansados que tienen las personas que han vivido mucho. Me dio las indicaciones. 4 días de caminata hacia el norte, siguiendo el río hasta donde se parte en 2. Luego tomar el camino de la izquierda y subir la montaña hasta encontrar 3 árboles de ceiba que forman un triángulo. Ahí debía dejar una ofrenda de tabaco y esperar. Pero antes de que me fuera, el viejo me agarró del brazo. Su mano temblaba, pero su agarre era firme. Me miró directo a los ojos
y me dijo algo que debía haber escuchado mejor. Me dijo que Alvarado no era un brujo común, que era algo diferente, algo más viejo y más peligroso. El viejo me contó que Alvarado era un nahual de verdad, de los antiguos, que podía transformarse en un perro negro gigante, del tamaño de un becerro, con ojos que brillaban en la oscuridad y un aliento que olía a muerte y a pelo mojado. Me dijo que los trabajos de Alvarado no eran para curar enfermedades o traer maridos infieles de vuelta a casa. Eran para cosas más oscuras, para invocar espíritus, para hacer desaparecer gente que estorbaba a los caciques de la región. Decían que Alvarado había entregado su alma por poder, que conocía secretos de los muertos que ningún vivo debería conocer. El viejo me advirtió que tuviera cuidado, que pensara bien las cosas antes de ir a buscarlo. Pero la desesperación es como un veneno que te nubla el juicio. Yo solo podía pensar en mis cafetales muertos, en mi familia pasando hambre, en perder todo por lo que había trabajado. Al día siguiente me metí al monte. Le dije a mi familia que iba a buscar trabajo a otro pueblo, que volvería en una semana. Mi mujer me miró con tristeza, pero no dijo nada. Creo que ella sabía que le estaba mintiendo. El camino se hizo más y más espeso conforme avanzaba. Los sonidos cambiaban. Ya no se oían pájaros normales, sino otros ruidos que no reconocía. Gruñidos suaves entre los árboles. Susurros que parecían venir de la tierra. El aire olía diferente también, más pesado, como si estuviera cargado de algo antiguo. Caminé 4 días completos, durmiendo en el suelo, comiendo lo poco que llevaba. El 4.º día llegué al lugar de las 3 ceibas. Eran árboles enormes, retorcidos, tan viejos que daba miedo verlos. Dejé mi ofrenda de tabaco en medio del triángulo que formaban y me senté a esperar. Pasó la noche. No dormí nada. Los ruidos del monte a mi alrededor eran cada vez más raros. Escuchaba pasos que se acercaban y se alejaban, pero nunca veía nada. En la madrugada del 5.º día, cuando todavía estaba oscuro, lo vi. Un perro negro gigante salió de entre los árboles. Era del tamaño de un becerro, tal como me habían dicho. Sus ojos brillaban amarillos en la oscuridad, como 2 lámparas encendidas. Se acercó despacio, olfateando el aire. Cuando estuvo cerca de mí, pude oler su aliento. Era un olor horrible, a carne podrida y a tierra mojada. El perro me miró fijamente por un rato que pareció eterno. Luego se dio la vuelta y empezó a caminar. Yo sabía que tenía que seguirlo. Caminamos por más de 1 hora, metiéndonos cada vez más profundo en el monte, por lugares donde no había caminos, solo maleza y oscuridad. Llegamos a un claro donde había un jacal. Era una casa muy humilde, hecha de palos y lodo, con un techo de palma, pero lo que había afuera me heló la sangre. Había figuras colgadas de los árboles, figuras hechas con piel de animal, con plumas y huesos. Había cráneos de animales puestos en círculo alrededor de la casa, y el olor era peor que el del perro. Era un olor a muerte, a cosas que llevan mucho tiempo pudriéndose. El perro se sentó frente a la puerta del jacal y me miró. Entendí que debía entrar. Mis manos temblaban cuando levanté la cortina de tela que servía de puerta. Adentro estaba peor. Había frascos llenos de líquidos oscuros con cosas flotando dentro. Velas negras que ardían con llamas verdes. Más figuras extrañas colgadas del techo. Y en medio de todo eso, sentado en el suelo sobre un petate, estaba él. Alvarado era un hombre muy viejo. Su piel parecía cuero seco, arrugada y oscura. Sus ojos eran amarillentos, como los del perro, y parecían ver a través de mí, como si pudiera leer todos mis pensamientos. Tenía el pelo largo y blanco, lleno de cosas amarradas, huesos pequeños y plumas. No dije nada. No tuve que hacerlo. Alvarado empezó a hablar con una voz que parecía venir de debajo de la tierra, grave y rasposa. Me dijo que sabía por qué había venido, que había sentido el hambre de mi tierra desde hacía semanas, que la tierra me estaba llamando, pidiéndole ayuda. Me explicó que mi tierra era tierra vieja, tierra que había sido regada con sangre en los tiempos antiguos, cuando los primeros pueblos hacían sus rituales ahí. Esa tierra tenía hambre. Yo le había sacado fruto tras fruto durante años, pero ahora quería más.
Necesitaba sangre de la misma especie que la trabajaba. Me lo dijo así, sin rodeos, mirándome fijo con esos ojos amarillos. Para que mis cafetales volvieran a florecer, yo tenía que enterrar a 4 hombres en mi propiedad, uno en cada punto cardinal, norte, sur, este y oeste. Tenían que ser hombres adultos, enterrados con las manos atadas y los ojos abiertos, mirando hacia arriba. Y tenía que hacerlo antes de fin de mes, o la tierra me tragaría a mí también. El precio de su ayuda era la mitad de mi primera cosecha, la mitad completa del dinero que sacara. Y si intentaba engañarlo, si le mentía o le robaba aunque fuera un peso, la tierra misma me tragaría vivo. Porque la tierra sabe contar, me dijo. La tierra sabe contar mejor que cualquier hombre. Debí haberme ido en ese momento. Debí haberle dicho que no, que prefería perder mis cafetales antes que hacer algo así. Pero el miedo a la pobreza fue más fuerte que mi conciencia. El miedo a ver a mis hijos pasar hambre. El miedo a perderlo todo. Acepté. Alvarado me dio las instrucciones exactas. Me dijo cómo debía cavar las fosas, qué tan profundas tenían que ser, en qué posición debía colocar los cuerpos. Me dio un paquete con hierbas y polvos que tenía que esparcir sobre cada fosa después de enterrarlos. Me explicó todo con una calma que me daba más miedo que si hubiera gritado. Antes de irme me agarró la mano. Su piel estaba fría, como si tocara a alguien que ya no estaba vivo. Me miró directo a los ojos y me dijo que una vez que empezara, no habría vuelta atrás. Que esas 4 vidas se quedarían pegadas a mí como sombras que nunca se desprenden. Que lo pensara bien, pero yo ya había decidido. El miedo y la desesperación ya me habían ganado. Regresé a mi rancho con el corazón pesado. Durante el camino de vuelta iba planeando cada detalle en mi cabeza. ¿Cómo lo haría? ¿Dónde encontraría a esas personas? ¿Cómo me desharía de ellas sin que nadie sospechara? Le dije a mi familia que había encontrado un posible trabajo, pero que primero tenía que arreglar unas cosas en el rancho. Esa misma noche, cuando todos dormían, salí con mi pala. Cavé las 4 fosas en los puntos exactos que Alvarado me había indicado. Norte, sur, este y oeste. Las cavé profundas, tanto que me dolieron los brazos durante días. Luego vino la parte más difícil. Tenía que encontrar a esas 4 personas. No podían ser del pueblo, porque alguien preguntaría por ellos. Tenían que ser forasteros, gente que nadie echara de menos. Busqué jornaleros que andaban solos de rancho en rancho buscando trabajo. Hombres sin familia que preguntara por ellos. Hombres que habían venido de otros estados y que nadie conocía bien. Les ofrecía trabajo en mi rancho, buena paga, comida incluida. Ellos aceptaban contentos sin saber lo que les esperaba. Los llevaba a diferentes partes de mi propiedad con alguna excusa. Que había que revisar un cerco, que había que limpiar una parte del terreno. Los llevaba lejos de la casa, lejos de miradas. Y ahí, cuando estábamos solos, hacía lo que tenía que hacer. No voy a contar los detalles. No puedo. Porque cada vez que lo recuerdo siento sus manos tratando de quitarme las mías. Escucho sus ruegos, sus promesas de que no dirían nada si los dejaba ir. Veo sus ojos llenos de miedo y de confusión, preguntándose por qué les estaba haciendo eso. Los enterré exactamente como Alvarado me había dicho, con las manos atadas, con los ojos abiertos mirando hacia arriba. Esparcí los polvos y las hierbas sobre cada fosa, y mientras lo hacía, juro que sentía que algo en el suelo se movía, como si la tierra misma estuviera tragándose a esas personas con hambre. Lo más extraño pasó esa misma noche. Fui a revisar mis cafetales casi sin querer, como si algo me jalara hacia allá, y las plantas ya no estaban amarillas, ya no estaban muertas, estaban verdes otra vez, llenas de vida, como si nunca hubieran estado enfermas. En las semanas siguientes, mis cafetales florecieron como nunca antes. La cosecha fue abundante, más de lo que jamás había visto. Los frutos eran perfectos, grandes y jugosos. El café era de la mejor calidad que jamás había producido. La gente venía de otros pueblos a comprarme. El dinero empezó a llegar, mucho dinero. Y fue entonces cuando la codicia me ganó. Pensé que la mitad que le debía a Alvarado era demasiado.
Después de todo, yo había sido quien había hecho el trabajo sucio. Yo había sido quien había ensuciado sus manos. Yo había sido quien había cargado con el peso de esos actos. Alvarado solo había dado instrucciones, así que cuando llegó el momento de pagarle decidí quedarme con una parte. No toda, solo una parte. Pensé que él no se daría cuenta, que con lo que le daba sería suficiente. Junté el dinero y volví al monte. Esta vez el camino se me hizo más corto, como si el monte mismo me estuviera jalando hacia allá. Llegué al jacal de Alvarado. Él estaba afuera, esperándome, como si supiera exactamente cuándo iba a llegar. Le di el dinero. Él lo tomó sin contarlo. Solo lo sopesó en sus manos, sintiendo el peso. Luego me miró con esos ojos amarillos y sonrió. Fue una sonrisa horrible, que me mostró sus dientes. Dientes demasiado blancos, demasiado afilados, que no parecían humanos. No dijo nada sobre el dinero que faltaba. Solo me dijo una cosa antes de que me fuera. Me lo dijo muy despacio, saboreando cada palabra. La tierra sabe contar, Cirilo. Regresé a mi rancho sintiéndome victorioso. Pensé que lo había engañado, que me había salido con la mía. Esa noche dormí tranquilo, o al menos eso intenté, pero a medianoche me desperté con un olor horrible. Un olor a muerto, a tierra podrida, a carne descomponiéndose. Llenaba toda la casa, tan fuerte que me dieron náuseas. Me levanté pensando que tal vez un animal había entrado y se había quedado atrapado en algún lado, pero no había ningún animal. El olor venía de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. Luego escuché los ruidos, sonidos de palas cavando en la tierra. Venían de afuera, de los 4 puntos donde había enterrado a esos hombres. Me asomé por la ventana, pero no vi nada, solo oscuridad. Pero los sonidos seguían, pala tras pala, como si alguien estuviera cavando para salir. Los ruidos duraron toda la noche. Cuando salió el sol, pararon. Pensé que tal vez había sido mi imaginación, que era mi conciencia cobrándome por lo que había hecho. Pero la noche siguiente volvieron, y no solo los ruidos. Empecé a escuchar voces. 4 voces que susurraban mi nombre en la oscuridad. Cirilo, decían. Cirilo, déjanos salir. La tierra nos duele. Tenemos frío. Déjanos salir. No dormí esa noche, ni la siguiente, ni la que seguía. Las voces no paraban. Se callaban cuando salía el sol, pero en cuanto oscurecía, empezaban otra vez. Y cada noche se acercaban más a la casa. Las escuchaba en las paredes, debajo del piso, en el techo, susurrando mi nombre una y otra vez. Mi familia empezó a notar que algo andaba mal. Me veían cansado, nervioso, asustado. Les decía que eran solo nervios, que el trabajo me tenía estresado. Pero ellos también empezaban a escuchar cosas. También empezaban a oler ese olor horrible que no se iba. Una noche los vi. Estaba acostado en mi cama, sin poder dormir como siempre, cuando sentí que alguien me observaba. Volteé hacia la ventana, y ahí estaba uno de ellos. Parado afuera, mirándome fijo. Tenía tierra en los ojos, en la boca, las manos todavía atadas como lo había enterrado. Me miraba sin parpadear, sin moverse, solo mirándome. Grité. Mi familia vino corriendo, pero cuando llegaron no había nadie. Solo la ventana abierta y ese olor a tierra podrida llenando el cuarto. Supe que tenía que arreglarlo. Tenía que devolverle a Alvarado lo que le había quitado. Junté el dinero que faltaba y volví al monte. Pero esta vez, el monte no me dejó pasar. Los caminos habían desaparecido. Los árboles se veían diferentes. Todo estaba cambiado, como si el monte mismo se hubiera movido para confundirme. Caminé durante días buscando el jacal de Alvarado, pero nunca lo encontré. Era como si la tierra misma me rechazara, como si no quisiera dejarme llegar hasta él. Al final tuve que regresar, y en el camino de vuelta me asaltaron. Me quitaron todo el dinero que llevaba, todo. Cuando llegué a mi rancho, ellos me estaban esperando. Los 4, parados en fila frente a mi casa con la tierra cayéndoles de la ropa, con esos ojos vacíos clavados en mí. No se movían, no hablaban, solo me miraban. Ahí fue cuando la locura me ganó completamente. Si no podía pagar mi deuda con Alvarado,
Si no podía librarme de esos muertos que me seguían, entonces me los llevaría conmigo. Quemaría todo. Mi casa, mis cafetales, todo lo que había construido con esa sangre. Compré combustible. Empapé mi casa y mis cafetales. Una noche, cuando mi familia estaba en el pueblo visitando a unos parientes, le prendí fuego a todo. Vi cómo las llamas devoraban mi vida entera, y en medio del fuego, los vi a ellos, retorciéndose, gritando, pero sin quemarse realmente, porque ya estaban muertos, porque el fuego no podía liberarlos. Eso pasó hace 30 años. Logré levantarme. Conseguí un pedazo de tierra en otro lugar lejos de ahí. Trabajo una pequeña parcela. No siembro café. Nunca más sembré café. Vivo día a día, esperando, porque ellos nunca se fueron. Todas las noches los sueño. Me obligan a tragar tierra. Me preguntan por qué les quité la vida. ¿Por qué los enterré mirando hacia arriba? ¿Por qué no los dejé descansar? Cuando despierto, tengo marcas moradas en las muñecas, como si manos invisibles me hubieran agarrado durante la noche. A veces cuando voy al monte por leña, siento que alguien me sigue. Escucho pasos detrás de mí, pero cuando volteo no hay nadie. Solo ese olor a tierra mojada y a muerte que me persigue a donde vaya. Nunca volví a ver a Alvarado directamente, pero lo siento. En el viento, en las sombras que se mueven donde no deberían moverse. Sé que está ahí, esperando. A veces veo un perro negro gigante parado en la orilla del monte, con esos ojos amarillos brillando, mirando mi parcela. Sé que es él, vigilando su inversión, esperando el día en que pueda cobrar lo que le debo. La deuda sigue ahí, no solo con Alvarado, sino con la tierra misma, con esos 4 hombres que nunca pudieron descansar, con sus familias que tal vez los siguieron buscando sin saber nunca qué pasó con ellos. Ahora tengo 56 años. Sé que no me queda mucho tiempo de vida. El cuerpo ya no me responde como antes. El corazón me falla, y cuando llegue mi hora, sé exactamente quién va a estar esperándome. Alvarado va a estar ahí para cobrar. No solo el dinero que le robé, sino los intereses de 30 años. Cada noche de sueño que tuve cuando debía estar pagando. Cada bocado de comida que me metía a la boca con el dinero que era suyo. Y esos 4 hombres también van a estar esperando para llevarme debajo de la tierra, donde me toca estar, donde he debido estar desde el momento en que decidí que mi cosecha valía más que sus vidas. Por eso les cuento esto, para que sepan que nunca hagan tratos que no puedan cumplir. Nunca le queden debiendo a la tierra, porque la tierra siempre cobra, siempre. Y cuando cobra, no acepta disculpas. No acepta lágrimas, no acepta arrepentimientos tardíos. La tierra sabe contar. Y yo le debo una deuda que nunca voy a poder pagar. Una deuda que voy a cargar conmigo hasta el último día de mi vida. Y después de ese día, por toda la eternidad. Me llamo Porfirio. Soy de un pueblo pequeño en Veracruz. Y lo que voy a contarles no es algo que disfrute recordar. Necesito liberarlo de mi pecho porque me ha perseguido durante años. Todo comenzó cuando la salud de mi madre empezó a deteriorarse. Ella padecía de presión alta, diabetes y estaba pasando por la menopausia. A pesar de todos los tratamientos médicos y la gran cantidad de pastillas que tomaba cada día, nada parecía mejorar su estado general de salud. La situación se complicaba aún más porque mi padre había fallecido 2 años antes, dejando a la familia en una situación económica difícil. Vivíamos de la pensión que había dejado mi padre y del poco dinero que yo ganaba trabajando en una fábrica. Yo era soltero y vivía con mi madre, siendo su principal cuidador, una responsabilidad que no me molestaba en absoluto. Sin embargo, ver a mi madre, una mujer que siempre había sido tan fuerte, en un estado tan vulnerable me partía el corazón. Con el paso de los meses, la condición de mi madre empeoró de manera notable. Comenzó a sufrir de insomnio severo, caminaba por toda la casa a altas horas de la madrugada e incluso empezó a hablar sola en su cuarto. Al principio pensé que era por la edad o por el estrés, pero el comportamiento se volvió constante. Cada vez que le preguntaba con quién hablaba,
Ella me respondía con confusión que con nadie, que yo estaba imaginando cosas. Los doctores no le daban importancia a mis preocupaciones. Me decían que era un comportamiento normal en personas mayores, que no me alarmara. Pero yo veía en los ojos de mi madre algo diferente, algo que me asustaba. Mi madre ya no era la misma. Era como si estuviera en otro mundo, en un lugar donde yo no podía alcanzarla. Desesperado por encontrar alguna solución, mi madre y yo recurrimos a todo tipo de alternativas. Probamos con tés de hierbas que comprábamos en el mercado, intentamos con la meditación, aunque mi madre apenas podía concentrarse. Incluso fuimos a ver a una señora que leía las cartas, buscando cualquier señal de esperanza, cualquier cosa que nos dijera que todo iba a estar bien. Un día mi madre llegó a casa muy emocionada. Doña Licha, la dueña de la tienda de abarrotes del barrio, le había dado lo que ella llamaba una pista. Me contó que en un pueblo cercano vivía un hombre al que todos conocían como el médico brujo chamán, o simplemente Don Juan. Este hombre, según le habían dicho, sanaba a la gente con tés, limpias y oraciones especiales. Varias personas del barrio habían mejorado después de ir a consultarlo. La fe de mi madre en este hombre era tan grande que no pude negarme a llevarla. A pesar de mis propias dudas, yo pensaba que todo esto era una pérdida de tiempo y dinero, pero al ver la esperanza en los ojos de mi madre, le prometí que la llevaría el viernes, mi único día libre. Trabajaba de lunes a jueves en una fábrica de pegamento y me resultaba muy difícil conseguir permiso para salir. La semana se me hizo eterna. Mi madre no dejaba de hablar del chamán. Estaba completamente convencida de que este hombre la curaría. Yo solo asentía, guardándome mis dudas. Finalmente llegó el viernes. Salí temprano del trabajo. Estaba cansado pero decidido a cumplir mi promesa. Cuando llegué a casa, esperaba encontrar a mi madre lista y esperándome en la sala. Sin embargo, la casa estaba en completo silencio. Empecé a buscarla. Fui a su cuarto, luego a la cocina, después al patio, pero no estaba por ningún lado. Su bolso tampoco estaba. La preocupación comenzó a apoderarse de mí. Llamé a mis hermanas, pero ninguna sabía dónde estaba mi madre. Ella no usaba teléfono celular, así que no había manera de comunicarme con ella directamente. Las horas pasaron y mi miedo creció. A las 7 de la tarde, sin tener ningún rastro de ella, salí corriendo hacia la tienda de Doña Licha. Doña Licha me informó que mi madre había pasado por ahí esa misma tarde, pidiéndole la dirección exacta de dónde vivía el chamán. Esto me dio un muy mal presentimiento. Doña Licha me dijo que el último autobús hacia ese pueblo salía a las 8 de la noche. Miré el reloj y eran las 7:30. Si mi madre se había ido sola, ya estaría allá y no podría regresar hasta el día siguiente. Sin pensarlo dos veces, subí a mi viejo coche y comencé a conducir hacia el pueblo. El camino era oscuro y solitario. Solo las luces de mi coche iluminaban la carretera. El viaje duró casi hora y media. Durante todo el trayecto, no podía dejar de preguntarme por qué mi madre no me había esperado. ¿Por qué tanta prisa? ¿Qué era lo que la había impulsado a ir sola? Finalmente llegué al pueblo. Era un lugar pequeño y pintoresco, con casas de adobe y techos de teja, calles empedradas. Me resultó muy extraño que siendo apenas las 10:15 de la noche, casi no hubiera gente en las calles. Solo vi a unas pocas personas caminando muy rápido, como si tuvieran mucha prisa por llegar a sus casas. Intenté usar la aplicación de mapas en mi teléfono para ubicar la dirección que Doña Licha me había dado, pero no había señal. Bajé la ventanilla del coche y le pregunté a un señor mayor que pasaba por ahí por donde quedaba la casa del chamán. El hombre me miró con una expresión rara, casi de lástima, y me señaló hacia el final del pueblo sin decir una sola palabra. Seguí sus indicaciones por calles cada vez más oscuras y estrechas, hasta que llegué a las afueras del poblado. Allí, en una construcción más grande que las demás, vi luz en las ventanas. Había un letrero de madera colgando en la entrada que decía en letras torcidas: Don Juan, sanador espiritual. Estacioné el coche y bajé. Podía escuchar voces adentro. Toqué la puerta pero nadie respondió, así que la empujé suavemente y descubrí que estaba abierta. Al entrar,
Lo primero que vi fue a mi madre sentada tranquilamente en una pequeña sala, conversando con don Juan como si fueran viejos amigos. El hombre era mayor, de unos 70 años o más. Tenía el cabello largo, blanco y completamente despeinado. Su piel era bronceada y arrugada por el sol. Vestía ropa blanca de manta y llevaba varios collares con cruces y piedras colgando de su cuello. Al verme, don Juan sonrió mostrando sus dientes amarillentos. Mi madre se levantó emocionada y nos presentó. «Mi hijo, llegaste», me dijo. «Mira, él es don Juan, el que me va a curar». Don Juan se acercó a mí y me extendió la mano. «Porfirio, ¿verdad?», me dijo. «Te estaba esperando, muchacho». Su apretón de manos fue extremadamente fuerte, casi doloroso. Me extrañó mucho que supiera mi nombre, aunque supuse que mi madre se lo había mencionado durante su conversación. Don Juan me miró fijamente a los ojos y me dijo algo que me dejó helado. «Tienes algo encima, muchacho, una brujería o una maldición. Lo veo claramente». Yo me lo tomé a risa pensando que era solo un truco para sacarme más dinero, y no dije nada. Mi madre interrumpió nuestra conversación. «Yo sí le creo, mi hijo», me dijo. «Él me va a ayudar». «Ya lo siento». Miré a mi madre y vi en sus ojos la misma desesperación que había visto durante los últimos meses. No quise discutir con ella. Solo le dije que ya era muy tarde, que debíamos irnos para que ella tomara sus medicinas. Don Juan levantó la mano pidiéndome calma. «Los tiempos de Dios son perfectos, joven», me dijo. «Ya es su turno. No se preocupe por la hora». Mi madre asintió con mucho entusiasmo. Antes de que yo pudiera protestar, mi madre ya estaba entrando a otra habitación con el chamán. Intenté seguirlos, pero de repente aparecieron dos hombres jóvenes y fuertes que me bloquearon el paso. Sus miradas eran serias, casi amenazantes. Uno de ellos me dijo con voz firme: «El maestro necesita privacidad para trabajar». Yo les dije que era mi madre y que tenía todo el derecho a estar con ella, pero no me hicieron ningún caso. Comencé a gritarle a mi mamá que saliera de ahí, que nos fuéramos inmediatamente. Grité tan fuerte que don Juan salió de la habitación muy molesto. Me dijo que si tanto desconfiaba, podía pasar, pero debía quedarme completamente callado y no interrumpir su trabajo. Los dos hombres se hicieron a un lado y yo entré. Lo que vi me dejó completamente sin palabras. Mi madre estaba de pie en el centro de una habitación pequeña, vestida solo con su ropa interior. Las paredes estaban completamente llenas de imágenes de santos y vírgenes. Había velas encendidas por todas partes, y el olor a incienso era tan fuerte que me costaba respirar. En las esquinas había manojos de hierbas secas colgando del techo. Don Juan comenzó su ritual. Hablaba en un idioma extraño que sonaba como latín o algo parecido. Tomó un gran ramo de hierbas frescas y comenzó a golpear suavemente el cuerpo de mi madre con ellas. Luego tomó una botella con alcohol, se llenó la boca y lo escupió sobre ella. El líquido brillaba con la luz de las velas. Después encendió un puro enorme y sopló el humo alrededor de mi madre, formando círculos. Yo estaba parado en una esquina, observando todo con una mezcla de incredulidad y enojo. Mi madre tenía los ojos cerrados y una sonrisa en el rostro. Parecía estar en completa paz, algo que no había visto en ella en mucho tiempo. El ritual duró unos 20 minutos. Al terminar, mi madre abrió los ojos y le agradeció profundamente a don Juan, llorando de felicidad. Yo solo quería salir de allí lo antes posible. Mi madre se vistió y salió de la habitación completamente radiante, como si le hubieran quitado un peso enorme de encima. Yo sabía que todo era puro teatro, que nada de eso curaría sus problemas de salud reales, pero verla tan feliz me impidió decir lo que realmente pensaba. Don Juan nos acompañó hasta la salida. En la puerta le dijo a mi madre con voz muy suave: «Nos vemos la próxima semana, señora. Misma hora». Mi madre asintió muy emocionada, como una niña pequeña. Yo sentí que la sangre me hervía. Me acerqué al chamán y le pregunté con un tono cortante: «¿Cuántas sesiones van a hacer?». Don Juan me miró con una sonrisa burlona que nunca olvidaré. «Las veces que sean necesarias, muchacho», me dijo. «Esto no se cura de un día para otro». Le dije que no había más dinero
que esa había sido la única vez que vendríamos. Don Juan solo se rió y me dijo: «Ya veremos, Porfirio. Ya veremos». Cuando yo iba a responder, don Juan me dijo algo que me heló completamente la sangre. «¿Quieres apostar a que tu mamá va a venir la siguiente semana?». Lo dijo con tanta seguridad que me dio escalofríos por todo el cuerpo. Yo le contesté con arrogancia que mi madre no volvería porque yo no la traería. Don Juan se acercó y me dio la mano para despedirse. Esta vez apretó tan fuerte que sentí que me iba a quebrar los huesos. Me jaló hacia él y me susurró al oído con voz amenazante: «Nene, llevemos la fiesta en paz y por tu bien ni se te ocurra entrometerte en lo que no debes, porque entonces sabrás lo que puedo llegar a ser capaz». Yo empujé a don Juan con todas mis fuerzas. Mi madre ya había comenzado a caminar hacia el coche como si estuviera en trance, sin darse cuenta de lo que acababa de pasar. Me volteé a ver a don Juan a los ojos. Lo que vi me perturbó profundamente. Su mirada ya no era la de un anciano cualquiera. Era una mirada fría, llena de odio, casi diabólica. Sus ojos brillaban con algo que no era normal, algo que no puedo explicar con palabras. Me solté de su agarre y corrí hacia mi madre. Detrás de mí escuché cómo don Juan comenzaba a reírse. Era una risa fuerte, burlona, que resonaba en toda la calle vacía. Esa risa me persiguió hasta que subí al coche y cerré la puerta. Arranqué el motor lo más rápido que pude. Mi madre iba sentada a mi lado con una sonrisa en el rostro, diciéndome que se sentía muy bien, que don Juan era un hombre maravilloso. Yo no dije nada. Solo quería alejarme de ese lugar lo más pronto posible. Conduje de regreso por las mismas calles oscuras del pueblo. Al pasar por la calle principal, a unos metros de la iglesia, vi algo que me hizo frenar en seco. En medio de la calle había un perro negro grande, completamente inmóvil, sentado. Estaba mirando fijamente hacia la iglesia, como si vigilara algo o a alguien. Toqué el claxon varias veces para que se moviera. El perro volteó muy lentamente y me miró. No se movió de su lugar, solo me observó con una mirada que me pareció casi humana, llena de desprecio. Mi madre, muy tranquila, le sonreía al animal como si fuera una mascota conocida de la familia. Yo no tuve más opción que intentar rodear al perro. Pasé muy despacio a su lado. Cuando ya lo había dejado atrás, giré bruscamente el volante para que la parte trasera del coche lo golpeara, pero el maldito animal se levantó de un salto y esquivó las llantas con una facilidad impresionante. Miré por el retrovisor y vi cómo el perro me observaba. Sus ojos brillaban en la oscuridad con un tono rojizo. No eran ojos de animal normal, eran ojos que mostraban inteligencia, rabia, intención. Un escalofrío me recorrió todo el cuerpo. De repente el perro salió corriendo detrás del coche. Yo aceleré con todas mis fuerzas. El animal corría rápido, demasiado rápido para ser normal. Por un momento lo perdí de vista cuando giré en una calle lateral. Pensé que finalmente nos había dejado en paz, pero entonces escuché un golpe seco y fuerte en el techo del coche. El motor se apagó de inmediato. Intenté encenderlo una y otra vez, pero nada. El coche estaba completamente muerto. Escuché pasos en el techo, pasos pesados, calculados. De pronto el perro negro saltó del techo al cofre del coche. Quedó frente al parabrisas, mirándome directamente a los ojos. Abrió el hocico mostrando sus dientes afilados y yo juro que esa cosa me sonrió. No fue una mueca de animal, fue una sonrisa burlona, humana, llena de maldad. Me quedé paralizado en mi asiento, sin poder mover ni un solo músculo. El perro bajó del cofre y desapareció de mi vista, lo que me aterraba más que verlo frente a mí. Volteé a ver a mi madre. Ella estaba tranquila, mirando por la ventana como si nada estuviera pasando. Le pregunté si había visto al perro. Ella me miró y con una sonrisa me dijo que no había visto ningún perro. Yo empecé a dudar de mí mismo, pensando que me estaba volviendo loco, que había visto algo que no era real. Mis manos temblaban mientras intentaba encender el coche de nuevo, pero nada. Cerré los ojos y comencé a rezar, algo que no había hecho en muchos años. Pedí protección, pedí que todo fuera solo una pesadilla.
Volví a girar la llave con los ojos cerrados. El motor tosió un par de veces y finalmente encendió. Aceleré con toda la fuerza que mi coche viejo podía dar, pero justo cuando nos movíamos, el perro negro apareció de la nada frente al coche, bloqueando completamente el camino. Giré bruscamente el volante intentando atropellarlo, pero el perro era demasiado rápido y lo esquivó de nuevo. Giré hacia otra calle, pero el perro volvió a aparecer. Esto se repitió varias veces. Me di cuenta de que no lo estaba esquivando por instinto. El perro estaba jugando conmigo, llevándome poco a poco hacia las afueras del pueblo. Finalmente el perro se detuvo en el centro de una calle solitaria, más grande de lo que había visto antes. En ese momento mi madre rompió el silencio y me dijo algo que nunca voy a olvidar. «Mira, mijo, viene don Juan a ayudarnos». Estaba señalando al perro. El animal metió una de sus patas delanteras en la manija de la puerta e intentó abrirla. Escuché el clic del seguro. No soporté más. Pisé el acelerador a fondo sin pensar. El coche salió disparado y golpeó al perro con mucha fuerza, lanzándolo hacia un lado. Mi madre me preguntó asustada por qué había hecho eso, por qué había golpeado a don Juan. Yo no le contesté. Miré por el retrovisor y vi cómo el perro se levantaba otra vez. No estaba herido. Se sacudió como si nada hubiera pasado y comenzó a correr detrás de nosotros a una velocidad imposible. Entré en pánico. Frené de golpe y el perro se estrelló contra la parte trasera del coche. Escuché el impacto claramente. Rápidamente metí reversa y pasé sobre el cuerpo del animal. Sentí las llantas pasar sobre algo sólido. Luego metí primera y aceleré con toda la fuerza de mi coche viejo. Salimos de ese pueblo a toda velocidad. No volteé atrás ni una sola vez. Manejé sin parar hasta llegar a mi ciudad. Mi madre se quedó callada todo el camino, con la mirada completamente perdida. Cuando llegamos a casa la ayudé a bajar del coche. Ella entró a su cuarto sin decir una sola palabra y se acostó. Yo me quedé despierto toda la noche, sentado en la sala con todas las luces de la casa encendidas. Al día siguiente mi madre actuaba normal, como si nada hubiera pasado la noche anterior. Nunca volvió a mencionar a don Juan ni pidió regresar a ese pueblo. Yo tampoco saqué el tema, queriendo olvidar todo lo que había vivido. Pasaron las semanas y supe por doña Licha que don Juan había desaparecido. Nadie en el pueblo volvió a saber de él después de esa noche. Simplemente se esfumó sin dejar rastro. Algunos decían que se había ido a otro pueblo, otros que había regresado a las montañas de donde venía. 2 semanas después de aquella horrible noche, mi madre empezó a sentirse muy mal, peor que antes. No quería comer, casi no hablaba. La llevé al hospital, pero los doctores no pudieron hacer mucho. Sus órganos estaban fallando y me dijeron que era cuestión de días. Mi madre falleció una noche de martes. Yo estaba a su lado sosteniéndole la mano. Murió tranquila, dormida, sin dolor, lo que me dio un poco de paz. Pero lo que pasó esa noche me quitó cualquier tranquilidad que pudiera sentir. Cuando mi madre dio su último respiro, escuché ladridos afuera de la casa. Eran ladridos fuertes, aterradores, que hacían eco en toda la calle. Eran los ladridos de un perro grande, muy cerca de mi casa. Salí a ver, pero no había nada. Las calles estaban completamente vacías. Sin embargo, los ladridos continuaron durante horas, acercándose y alejándose. Han pasado años desde entonces. Todavía me pregunto qué fue lo que realmente pasó aquella noche. ¿Fue una venganza de don Juan por haberlo desafiado, por haber lastimado a esa criatura? ¿O simplemente fue una terrible coincidencia? ¿Era mi madre el verdadero objetivo desde el principio? No tengo respuestas para ninguna de estas preguntas. Solo sé que hay cosas en este mundo que no podemos explicar, cosas que es mejor dejar en paz. A veces por las noches todavía escucho ladridos a lo lejos, y cada vez que los escucho, cierro bien las puertas y las ventanas, y rezo para que lo que sea que esté ahí afuera nunca encuentre el camino de regreso hacia mí. Durante mucho tiempo después de la partida de mi madre, no pude dormir bien. Cada ruido en la noche me despertaba sobresaltado. Cada sombra en la esquina de mi cuarto me hacía pensar que algo estaba ahí, observándome, esperando el momento adecuado.
Mis hermanas nunca creyeron mi historia cuando intenté contárselas. Pensaron que el dolor por la pérdida de nuestra madre me había afectado la cabeza, que había imaginado todo. Pero yo sé lo que vi, sé lo que sentí, y sé que aquella criatura, ese perro que no era un perro, era real. Dejé de trabajar en la fábrica de pegamento unos meses después. No podía concentrarme. Cada vez que cerraba los ojos veía esos ojos rojizos brillando en la oscuridad, esa sonrisa burlona y antinatural. Me mudé a otra ciudad, pensando que la distancia me ayudaría a olvidar, pero los recuerdos me siguieron. Intenté volver a mi vida normal. Conseguí otro trabajo, conocí gente nueva, traté de empezar de cero. Pero hay noches, especialmente cuando está oscuro y no hay luna, en las que siento que algo me observa desde las sombras. Hay noches en las que escucho pasos afuera de mi ventana, pasos que suenan demasiado pesados para ser de un animal normal. He hablado con otras personas que han tenido experiencias similares. Gente que ha ido a ver curanderos, chamanes, brujos. Muchos de ellos me han contado historias parecidas a la mía. Historias de cosas que no deberían existir, de criaturas que toman formas de animales, de deudas que nunca sabías que tenías y que de repente debes pagar. Un hombre mayor me dijo una vez que cuando uno abre ciertas puertas en el mundo espiritual, esas puertas nunca se cierran completamente. Me dijo que hay entidades que se alimentan del sufrimiento, de la desesperación, y que Don Juan probablemente era uno de esos seres, o al menos trabajaba con ellos. Me explicó que mi madre, en su desesperación por curarse, había aceptado sin saberlo un trato, y que cuando yo intervine, cuando desafié a Don Juan y lastimé a su criatura, me convertí en parte de ese trato también. Me dijo que probablemente esa cosa todavía me está buscando, esperando cobrar lo que cree que se le debe. No sé si creerle o no, pero lo que sí sé es que nunca más he vuelto a ese pueblo. Ni siquiera paso cerca de esa carretera cuando tengo que viajar. He tomado rutas más largas, perdido horas de mi tiempo, solo para evitar ese lugar. Doña Licha cerró su tienda hace unos años y se mudó con su hija a otro estado. Antes de irse vino a buscarme. Me dijo que sentía mucho haberle dado esa información a mi madre, que si hubiera sabido lo que iba a pasar, nunca lo habría hecho. Me contó que otras personas del barrio que fueron a ver a Don Juan también tuvieron experiencias extrañas después, aunque ninguna tan terrible como la mía. He aprendido a vivir con el miedo. He aprendido a dormir con una luz encendida, a revisar cada esquina de mi casa antes de acostarme, a nunca salir cuando escucho ladridos extraños en la noche. He aprendido a rezar de nuevo, algo que había abandonado hace muchos años. A veces me pregunto qué habría pasado si hubiera esperado a mi madre ese viernes, si la hubiera llevado yo mismo como le prometí. Tal vez nada de esto habría sucedido. Tal vez mi madre todavía estaría viva. O tal vez todo estaba destinado a pasar de esa manera, y no había nada que yo pudiera hacer para evitarlo. Lo que más me atormenta es la última imagen que tengo de mi madre en ese coche, señalando al perro y llamándolo Don Juan. En ese momento ella vio algo que yo no pude ver, o tal vez yo vi la verdad que ella se negaba a aceptar. Nunca lo sabré. Esta es la razón por la que nunca he podido dormir tranquilo desde entonces. Esta es la razón por la que cada vez que alguien me habla de un curandero milagroso, de un chamán que puede resolver todos los problemas, yo simplemente me alejo y cambio de tema. Y si algún día alguien les recomienda visitar a un curandero en un pueblo alejado, piénselo 2 veces, porque hay puertas que una vez que se abren ya no se pueden cerrar. Hay deudas que nunca sabías que tenías. Y hay cosas en este mundo que es mejor dejar en paz, sin importar cuán desesperados estemos. Mi nombre es Porfirio, soy de Veracruz, y esta es mi historia. Una historia que he cargado solo durante demasiado tiempo. Una historia que espero que les sirva de advertencia. Porque si hay algo que aprendí de todo esto, es que no todo lo que brilla es oro. Y no todos los que dicen poder ayudarte tienen buenas intenciones. Tengan cuidado con lo que buscan, porque a veces lo que encuentran es mucho peor de lo que imaginaban. Y una vez que lo encuentran, puede que ya sea demasiado tarde para dar marcha atrás.